Romanos capítulo 4. Vamos a estar mirando versículos 23, 24 y 25. Vamos a leerlo, ya tenemos el contexto por la lectura bíblica. Dice verso 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a titular este mensaje, la fe que Dios cuenta como justicia. La fe que Dios cuenta como justicia. ¿Sí? Bueno, la fe que Dios cuenta como justicia, si ustedes prestaron atención a la lectura de Romanos 4, la fe que cuenta como justicia es una fe como la de Abraham. Es una fe como la de Abraham. Pablo en Romanos 4 está explicando acerca de la justificación por la fe. Cómo una persona, nosotros, los pecadores, somos injustos, merecemos el infierno, y aún así cómo podemos llegar a ser justificados y no ir al infierno. Una justicia que Dios nos tiene que imputar a nosotros, porque no podemos hacer nada nosotros para conseguirla. Entonces, Pablo viene explicando cómo es que el hombre puede ser justificado, y dice, no es por las obras, hablando de Abraham, porque lo que hace Pablo es, comienza a explicar y lo ilustra, lo que él va a explicar, lo ilustra usando a Abraham como ejemplo. Y si ustedes prestaron atención, en capítulo 4, en el verso 3, Pablo, lo que se escribió ahí, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo lo que está haciendo es citando Génesis 15, 6, donde se dice que Abraham creyó y se le contó como justicia. Él dice ahí, en verso 3, observen, porque ¿qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces empieza a mostrar, usando el ejemplo de Abraham, cómo Abraham fue justificado no por las obras, sino que fue justificado por la fe. Y cuando llega al verso 22, como que termina la explicación y comienza verso 23, 24 y 25 y lo aplica. Y lo aplica a sus oyentes, los oyentes de aquel tiempo, y obviamente eso aplica a todos nosotros. Lo que podemos decir es que, así como Abraham fue justificado por la fe, los creyentes hoy también somos justificados de la misma manera. Somos justificados por la fe, aparte de las obras, de la misma manera. Por eso, pensando en el título, la fe que Dios cuenta como justicia, podemos decir que es la fe que Dios, es la misma fe de Abraham, ¿sí? Exactamente la misma fe de Abraham. Lo que ocurrió con Abraham, o sea, no fue un caso excepcional. Él creyó y fue un caso excepcional. No, de la misma manera que creyó Abraham y se le contó como justicia, de esa misma manera todas las personas a lo largo de toda la historia son y serán justificados por la fe. Y bueno, eso demuestra que lo que enseña toda la Biblia. De hecho, en Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, tenemos una lista de hombres y mujeres que se los conoce como los héroes de la fe, y todos ellos, al igual que Abraham, creyeron y se les fueron justificados por la fe. Por eso comienza diciendo el verso 23, y no solo por él, hablando de Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Pablo está hablando, se incluye él y a los que les está escribiendo, por eso digo que es aplicable también a nosotros, a quienes será contada, está hablando de la fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. O sea, de la misma manera que Abraham recibió justicia, la recibimos nosotros. Abraham creyó, nosotros los creyentes creemos también. ¿Notaron que no dije creímos? Digo, creemos. Porque no es que creímos y eso sería creímos, seguimos creyendo, ¿no? Seguimos creyendo. Porque de hecho ahí en el verso 24, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen, esa palabrita creer está en tiempo presente, lo cual muestra que se cree y se sigue creyendo. Y se continúa creyendo. O sea, la fe que Dios atribuye como justicia es una fe que cree en el momento para ser salvo y continúa creyendo. Si alguien dice yo creo y luego deja de creer, no creo más,
en realidad nunca creyó. Nunca creyó, ¿sí? Eso, cuando se habla de personas que apostatan de la fe, que se apartan, hay varios ejemplos de famosos, ¿no? Famosos entre comillas, de que que eran pastores y que eran conocidos y de repente se apartan. Bueno, nunca creyeron. Uno puede decir, ¿qué? ¿Se perdió la salvación? ¿Qué les pasó? Nunca creyeron, porque el que cree continúa creyendo. Y utilizo la palabra atribuir justicia, ¿sí? Porque la palabra ahí contada, ¿no? Le fue contada a Abraham y nos va a ser contada a nosotros. O sea, la fe va a ser contada como justicia. La palabra contada es cargar a la cuenta de, atribuir. Eso significa contada. O sea, somos injustos, pero Dios nos puede atribuir justicia a nosotros y declararnos justos. El justo puede declarar justo a los injustos, permaneciendo Él justo. O sea, Él no es que hace la vista gorda, son injustos y dice, bueno, los justifico y está todo bien. No. Eso no sería ser justo, eso sería ser corrupto. Él justifica, el justo justifica a los injustos y Él permanece siendo justo. Así es. Entonces Dios atribuye justicia, imputa su justicia, pero podemos preguntarnos, ¿a quién Dios atribuye justicia? ¿A quién Dios declara justo? Bueno, Dios atribuye justicia al hombre y lo hace basado en la fe del hombre, pero no en cualquier fe, sino en una que cree en Dios, en el Señor Jesús y la obra completa de Dios para salvar al hombre a través de Jesús. ¿Otra vez? Dios atribuye justicia al hombre que tiene fe, pero no fe en cualquier cosa, ni en cualquier fe, sino una fe que cree en Dios, en el Señor Jesús y la obra completa de Dios para salvar al hombre a través de Jesús. Y en base a esto que acabo de decir, vamos a ir explicando lo que vemos en estos 3 versículos. Entonces el hombre deposita fe, pero esta fe tiene un contenido, no es algo inventado, no es que yo pongo fe en algo que se me ocurre. Pongo fe en lo que Dios dice que tengo que poner fe, para que Él aplique su justicia a mi vida. Entonces, para que Dios atribuya justicia a mí, para que Dios le atribuya justicia a usted, para que Dios le declare justo, hay que creer en Dios, pero en el Dios que se revela en la Biblia. Noten que dice ahí, verso 24, sino también por nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús? Es Dios. Entonces, tenemos que creer en Dios. El creyente puede ser justificado como Abraham, con una fe igual a la de Abraham, pero Abraham no tuvo fe en un Dios con minúscula que él se imaginó. Abraham tuvo fe en Dios, en el Dios que se le reveló a él. El mismo Dios que hoy se nos revela en las Escrituras, no en cualquier Dios. ¿Sí? Hoy la gente, si nosotros salimos a hacer una encuesta y preguntamos si creen en Dios, bueno, el 90% va a decir que cree en Dios. Que cree en Dios, pero obviamente no a la manera que la Biblia espera que crea para que se le atribuya la justicia de Dios. No creen de esa manera. De hecho, tengo un hermano que acepta que yo crea en Dios. Dice, bueno, para vos es Dios, para mí es el misterio. Hay alguien más allá, ¿no?, que creó todo, el misterio lo llama él. Y cuando yo comienzo a describir al Dios de la Biblia y a hablar del carácter del Dios como Dios se revela en la Biblia, ya no le gusta tanto. O sea, creo en Dios, lo llamo misterio, pero cuando empezamos a ver cómo es el Dios que la Biblia revela, ya no me gusta ese Dios. Nosotros cuando hablamos con personas para evangelizar, ¿no?, de hecho ha sido así cuando nos evangelizaron a nosotros, cuando salimos a evangelizar, a lo menos 3 elementos incluimos para proclamar el Evangelio. Tenemos que hablar de la santidad de Dios, tenemos que hablar, Dios es santo, y tenemos que presentar al Dios santo, ¿no? Y no solo que Dios es santo, sino que la contraposición, nosotros somos pecadores, y ahí ya... Y previo a eso, ¿crees en Dios? Tal vez le preguntamos, sí. Pero comenzamos a presentar al Dios santo y el problema que tenemos nosotros, somos pecadores, ya no gusta, pero es necesario para después hablar de que en Cristo hay salvación. Bueno, hay personas que creen en la existencia de Dios, pero cuando comenzamos a explicar el carácter de Dios no quieren saber nada. De hecho, los testigos de Jehová dicen que creen en Dios,
pero sabemos que no creen en el Dios de la Biblia. Los católicos creen en Dios, los mormones creen en Dios, los judíos creen en Dios. El Evangelio de la Prosperidad dice que cree en Dios, en un Dios que quiere el bien para vos, te quiere prosperar, no quiere que sufras. En ese Dios cree. Pero cuando empezamos a hablar del Dios que revela la Biblia, o sea, esa manera de creer que estamos describiendo no es la forma en la que la Biblia dice que porque crees de esa manera se te atribuye justicia. No lo es. Los fariseos decían creer en Dios también, pero Jesús le dijo a los fariseos que decían creer en Dios, Dios encarnado les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo quieren hacer. En Juan 8:19 Jesús dice, ¿dónde está? Le preguntaron a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. O sea, no conocían a Dios. Pero ellos decían que creían en Dios. Y Jesús le dijo, son hijos del diablo, están camino al infierno. Entonces hay personas que creen en Dios porque dicen es obvio que Dios existe, sino ¿quién lo va a hacer? De hecho hay personas que hoy con todo este tema del aborto y de todas estas cosas dicen, no, ¿cómo van a matar a un inocente si Dios lo creó? Y nosotros podemos hablar con esa persona y le decimos, ¿es verdad? Sí, Dios lo creó. Y después comenzamos de esa charla a hablar con la persona y a decirle, y Dios dice en su palabra, no matarás, si están queriendo matar a una criatura de Dios, a un inocente. Y después hacemos el puente y comenzamos a hablar con la persona tal vez y decirle, ¿vos alguna vez mataste? Porque uno de los mandamientos no es matarás, ¿alguna vez mataste? Y comenzamos a hablar de lo que la Biblia dice en cuanto a matar y ya tal vez no le gusta mucho. Porque ya se empieza a incomodar, porque empezamos a mostrar el carácter de Dios, la pecaminosidad de la persona. Entonces, pero previo a eso sí creo en Dios. Pero esa forma de creer no lo justificaba. Necesita creer en el Dios que se revela, ¿sí? Dios como creador de todas las cosas. La Biblia dice que Dios es perfecto y que debemos ser perfectos como Él es perfecto, lo cual es imposible. Porque nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos creer en Dios y que se nos presente a Dios tal cual como Él es. Y Dios se ha revelado, Dios se da a conocer. Abraham creyó en un Dios que se le reveló y creyó Abraham en el Dios que se le reveló. Después, él entendió que Dios era justo, que Dios era santo y que necesitaba él ser redimido, redención. ¿Se acuerdan cuando él va caminando con Dios y él le hace una pregunta a Dios, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado? Ahí ya vemos que Dios es un Dios que odia el pecado. Y Abraham le dice a Dios, ¿no hará justicia el juez de la tierra? Diciendo, vos sos justo y tenés que hacer justicia. Sabía que Dios es justo. El Dios que se le reveló a Abraham es un Dios justo, es un Dios que aborrece el pecado. Y Abraham creyó en ese Dios. Entonces, para tener fe que sea contada por justicia hay que creer en el Dios, pero en el Dios que se revela en la Biblia. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y después habla de Enoc. Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin esa fe es imposible que Enoc camine con Dios, que Enoc tenga comunión con Dios. Tuvo que tener fe en Dios, pero también dice, tiene que creer que le hay, o sea, hay que creer que existe Dios, no un misterio, que Dios existe y que se puede tener comunión con Él porque Él se reveló. La fe genuina no solo cree que existe un ser divino, sino que es el Dios de las Escrituras, el Dios verdadero, el Dios que se reveló en las Escrituras. Podemos decir que el primer paso de la fe, para que Dios nos justifique, el primer paso sencillo, pero no único. Podemos hablar de paso como para entender, pero no es que tengo que dar este paso, el otro paso, sino es esto lo que tenemos que creer, pero lo estamos desarrollando. El primer paso, podemos decir, simplemente es creer que Dios existe. Tenemos que creer que Dios existe. Y tenemos que creer que el Dios que existe es santo, es justo, es moral, ¿no? Muchos creen en un Dios que creó todo y lo puso en marcha, ¿sí? Dios creó todo, lo puso en marcha y se desatendió. Y ahora arréglensela.
No entienden que es un Dios que está cercano, un Dios que creó todo y que un día va a pedir cuenta a cada ser humano. Entonces, el punto es creer en la existencia del Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios moral, justo, santo, el Dios que aborrece el pecado, el Dios que no tendrá por inocente al culpable. Es el primer paso, tenemos que entender eso. Si estamos hablando con alguien, tenemos que hablar de esa manera. Dios existe, Dios es santo, y la persona ya sin hablar demasiado, ya se empieza a dar cuenta que es todo lo contrario a lo que yo soy. Porque le estamos presentando el carácter de Dios y comienza a producir el Espíritu Santo, ¿no? Si Él obra, el efecto de eso que se produjo en Isaías 6, ¿se acuerdan? Isaías 6, Él viene diciendo, ay de este pueblo, ay de esta nación, ay de esta gente. Y cuando tiene ese encuentro con el Señor dice, ay de mí, porque vio la santidad de Dios. Ay de mí, que soy hombre de labios impuros. Está diciendo que tengo corazón totalmente opuesto a lo que Dios es, porque vio el carácter, porque vio la gloria de Dios. Entonces, para que Dios atribuya justicia al hombre y lo declare justo, hay que creer en Dios, en el Dios de la Biblia. Primer paso, pero no alcanza con solo eso. Pero es el primer paso. Pero Pablo avanza y nos dice que también hay que creer en Jesús, sometiéndose a su señorío. Vamos a decir, hay que creer en Jesús sometiéndonos a su señorío. Para que Dios nos atribuya justicia y nos declare justo, hay que creer no solo en Dios de las Escrituras, hay que creer también en Jesús. Y no solo creer implica someterse a su señorío. Noten que dice, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel, es Dios, que levantó de los muertos a Jesús. Y Pablo podría haber terminado ahí, que levantó de los muertos a Jesús, y ya entendíamos, pero sin embargo dice, nuestro Señor. ¿Sí? Incluye nuestro Señor. Cuando dice nuestro, está hablando de los creyentes, nuestro Señor. Nosotros hemos sido justificados porque Cristo es nuestro Señor. O sea, esto implica que hay que creer en Jesús como Señor. ¿Sí? Y que Él es el Señor significa que Él es Dios, que Él es soberano. Tengo que entender que Jesús no es un hombre más, no es un profeta a la altura de Pablo o de Mahoma. Jesús es Dios que se hizo hombre. En Hechos 16:30, ustedes se van a acordar, un carcelero se iba a matar y Pablo le dijo, no te mates. ¿Se acuerdan? No te mates. Y el carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos decir la pregunta de otra manera para que encaje con lo que estamos explicando. ¿Qué debo hacer para que se me impute justicia? Porque si él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?, está reconociendo que necesita salvación. ¿Qué debo hacer para que se me impute justicia? Y la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué tenía que creer? En el Señor Jesucristo para ser salvo. Es interesante que cuando nosotros vamos a una concordancia y buscamos Señor en el Nuevo Testamento, no menos de 747 veces se va a hablar de Jesús como Señor. Y cuando vamos al libro de los Hechos, ustedes saben que están los Evangelios y los Evangelios terminan con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. De hecho, empieza el libro de los Hechos diciéndonos que Jesús ascendió al cielo y comienza la proclamación del Evangelio. O sea, la proclamación de ese mensaje, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y 92 veces solo en el libro de los Hechos se habla de Jesús como Señor y como Salvador 2 veces nada más. O sea, hay un énfasis tremendo que en la predicación del Evangelio, la esencia de la predicación, o la predicación del Evangelio se presentaba a Cristo como Señor. O sea, para que las personas sean salvas tenían que reconocer a Cristo como Señor. Las personas que acuden a Cristo para salvación deben estar dispuestas entonces a someterse al señorío de Cristo. Nadie puede recibir la justicia, ser justificado, si dice, está bien, sos el Señor, pero a mí déjame que siga como estoy. No va a recibir justicia. Y no se trata de hacer a Jesús mi Señor. No es que tengo que decir, bueno, yo voy a hacer a Jesús mi Señor. Él ya es el Señor. Lo que estoy haciendo es reconocer
que Él es el Señor y me someto a su señorío. Porque ¿quién es el Señor del universo? Él es el Señor del universo. Estamos viendo en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que creó todo. Y no solo el que creó, sino el que sostiene el universo. Él es el dueño, Él es el Señor. Pero porque nosotros pecamos, Génesis 3, pecamos, nosotros no queremos someternos a su señorío, no queremos ser esclavos de Cristo, somos esclavos ¿de quién? Del pecado. Y cuando decimos no quiero tu señorío, estoy diciendo quiero el señorío ¿de quién? Del pecado, quiero seguir así. No se me puede imputar de justicia si yo prefiero al pecado y no a Cristo. Bueno, Pablo en su rebeldía no estaba dispuesto a someterse al señorío de Jesús. De hecho, no creía a él y perseguía a los cristianos, perseguía a quienes predicaban a Cristo, hasta que fue interceptado allá en camino a Damasco, en Hechos 9, ustedes se acuerdan. Y él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más? Señor. Ahí, por primera vez, él cayó derrotado y entendió que a quien perseguía, me imagino le cayeron todas las fichas juntas, sus ojos se abrieron por obra del Espíritu Santo y él entendió que a quien perseguía realmente el que proclamaban que había muerto, que era Dios encarnado y había muerto por sus pecados, estaba ahí resucitado. Él lo entendió por primera vez. Yo estaba en contra del Señor, ahora me someto al Señor. En ese mismo instante, Pablo recibió la justicia, se le imputó justicia. En ese mismo instante él llegó a ser salvo. Creer para ser salvo entonces implica creer en el Dios de la Biblia, pero también implica creer en el Señor, que Jesús es el Señor, y yo le agregué sometiéndonos, porque por ahí creer, uno puede decir, sí, yo creo, pero creer es creer para someterme, Él es el Señor de mi vida, porque uno puede decir, sí, es el Señor del universo, la pregunta es el Señor de tu vida? ¿Te sometes a Él? O sea, de manera que si alguien rechaza el señorío de Cristo, lo rechaza o dice creer y lo honra solo con labios, pero no hay evidencia, no se le imputa justicia, está en camino al infierno. El joven rico vino a Jesús, ¿se acuerdan? Vino a Jesús y se le dijo lo que tenía que hacer, pero él no quiso ser salvo, no quiso someterse al señorío, le estaba diciendo lo que había que hacer, no quiso hacerlo. En Hechos capítulo 7, versos 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, en el juicio final, Señor, Señor, con labios, te honramos. Eso habla de personas que han estado en iglesia. Señor, Señor, tal vez se emocionaban en las iglesias. Y cuando alguien le preguntaba, ¿quién es el Señor de tu vida? Jesucristo. Muchos me van a decir, Señor, Señor. Pero ¿yo qué les voy a decir? Apartados de mí. Yo nunca los conocí. Vamos a traducirlo para entender lo que estamos diciendo. Apartados de mí, ustedes jamás se les imputó justicia. Porque ustedes nunca se sometieron a mi señorío. Ustedes me llamaban Señor, Señor, pero sus vidas decían otra cosa. Ahí en Lucas 6:46 Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y después da la parábola de, voy a comparar de esta manera al sabio y al necio, y da la parábola de la casa que se construye sobre la roca, el que oye y hace su casa sobre la roca, vienen los vientos, etcétera, etcétera, ese es el hombre sabio. El que oye, pero no obedece, es semejante a uno que hace su casa sobre la arena. Y esa ilustración, esa parábola viene después de lo que él dijo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si yo realmente soy el Señor de sus vidas, ustedes tienen que ser como el hombre que edifica en la roca. Escucha y hace. Esa es la evidencia de que yo soy su Señor. Si no, no, ustedes me dicen nada más, pero yo no soy su Señor. Y cuando vienen los vientos, etcétera, etcétera, y grande fue su ruina, así será su vida arruinada en el infierno. Ahí en Romanos 10:9, observen, estamos cerquita, así que podemos ir. Pablo subraya dos verdades que deben ser creídas a fin de que podamos ser salvos. Y las dos verdades están acá. Ahora la vamos a ver. Pero ahí en 10, capítulo 9, Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y después añade, y crees en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué hay que creer para ser salvo? La primera verdad, hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor, no solo decirlo, obvio. Hay que confesar, hay que entender que Jesús es Dios, el soberano, el Rey. Si no, no puedo ser salvo. No puedo ser salvo. La Biblia dice en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. O sea, podemos tener una fe como la fe de los demonios. ¿Sí? Bueno, tal vez la mejor ilustración de esto que estoy diciendo es lo que decíamos recién, el autor de esta carta, Pablo. Pablo, ¿no? La mejor ilustración de que se encontró con el Señor, reconoció su señorío y después, ¿cómo vivió Pablo? Se dio evidencia de que realmente se le imputó justicia, de que fue salvo, porque su vida después fue realmente bajo el señorío de Cristo. No una vida perfecta, él tuvo luchas como todos. Romanos 7 habla de la lucha que él tenía, que tiene todo creyente. Tenía luchas, obvio. Caía en pecado, sin duda, no fue perfecto, como no lo somos nosotros. Pero cambió un antes y un después a partir de Hechos 9, camino a Damasco. Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Él dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Desde cuándo? Desde que se me fue imputada justicia. Desde que creí, desde que me encontré con el Señor. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, para que Dios atribuya su justicia a un hombre y lo declare justo, el hombre debe creer en Dios, en el Dios de la Biblia, pero también debe creer en Jesús como el Señor de su vida. Que Jesús es Dios, es el gobernador, y someterse a su señorío. Si no, no va a haber justicia. En tercer lugar, hay que creer en la obra completa de Dios que llevó a cabo en Jesús. Hay que creer en la obra completa de Dios que llevó a cabo en Jesús. Pero yo les dije que no es que tenemos que dar un paso, hoy creo en Dios, mañana creo en Jesús como Señor y después creo en la obra, sino que lo vamos viendo, pero obviamente Jesús lo reconozco como mi Señor porque yo entiendo que soy esclavo del pecado y la obra que Él hizo para que yo salga de esa esclavitud y llegue a ser su esclavo. Porque sos esclavo del pecado o sos esclavo de Jesús. Si yo rechazo el señorío de Cristo, estoy rechazando su obra y quiero seguir en mis pecados. Y no se puede estar en una mano con el pecado y en otra mano tener a Jesús. ¿Qué clase de Señor y de Salvador es que no me puede sacar de la esclavitud del pecado? Sí que puede, yo no quiero. Yo no lo quiero soltar. Por eso necesito arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús para que Él sea el Señor de mi vida, mi Salvador. Pero tengo que creer en la obra completa de Dios que llevó a cabo en Jesús. Noten que dice en el verso 24, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, tenemos que creer que Jesús resucitó, lo que dice acá. Que Dios, el Padre, levantó de los muertos a Jesús. Eso significa que resucitó. De hecho, es la misma palabra que se usa en el verso 25 para hablar de que resucitó. Es la misma palabra. Nada más que en nuestra Biblia aparece levantó y después resucitó, pero es la misma. O sea, no se puede tener una fe que justifica si yo no creo en la resurrección. No se puede. No puedo ser justificado si no creo en la resurrección. Sí, creo que Jesús murió en la cruz, pero eso que resucitó, no sé si lo creo. Bueno, no puedo ser justificado. Tengo que creerlo. ¿Sí? La resurrección fue la validación del ministerio de Jesús. Él dijo que Él era el Mesías. Él dio credenciales. Cuando Juan el Bautista le preguntó, estaba en la cárcel y vayan a ver si realmente es el Mesías o hay que esperar a otro. Él dijo, díganle que yo soy. No, díganle que los ciegos ven, los cojos andan. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer esos milagros. La credencial del Mesías fueron presentadas en el ministerio de Jesús, pero no alcanzó, o sea, no fue suficiente. Eso se tenía que cumplir, pero lo que realmente
mostró y evidenció que Él era quien dijo ser fue cuando Él resucitó. De hecho, ¿se acuerdan los discípulos que iban camino de Emaús? Iban tristes, iban mal, porque había uno que hizo esto y aquello y decía que Él era el Mesías, pero hoy ya es el tercer día. Y aunque algunos dicen que ha resucitado, iban hablando con Jesús. Y cómo todo cambió cuando ellos entendieron que era Jesús. Ellos entendieron que Jesús resucitó. Ellos entendieron la obra ahí por primera vez. Y ahí seguramente recibieron la justicia. O sea, la resurrección de Cristo demostró que el pecado, que la muerte y que Satanás fueron vencidos. Cuando Él se paró ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Una de las cosas que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Por qué? Porque Él ya estaba hablando que es así, aunque todavía no había ido a la cruz, pero eso iba a pasar sin lugar a dudas. Porque yo voy a ir a la cruz y voy a vencer a la muerte, al pecado y a Satanás. Por lo tanto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No va a morir eternamente y no va a ir a la muerte segunda. Porque yo voy a resucitar. Entonces los hombres deben creer en la resurrección, porque es la prueba que Jesús en la cruz alcanzó lo que Él dijo que iba a hacer: pagar los pecados de todos, aquel que cree. Si Jesús no hubiese resucitado, el pecado y la muerte tendrían victoria. Tendrían victoria sobre nosotros y nosotros estaríamos condenados, no habría esperanza. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, 55, Pablo, ¿no? Hablando justamente de la resurrección. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. Y él explica mucho acerca de la resurrección. Y llega ahí al verso 55 y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria porque Cristo venció al pecado, a la muerte. La resurrección de Cristo acabó con el poder de la muerte. Podemos decir que la muerte dejó el aguijón, ¿sí? El aguijón es el pecado, dejó el aguijón en Cristo y Cristo lo venció. Para que todo aquel que cree en Cristo se le aplique esa justicia que Él consiguió y el pecado no nos lleve a muerte eterna. Primera de Pedro 1:3, Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, somos nueva criatura, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Cuando habla de esperanza, la Biblia en este sentido habla de esperanza de algo certero, no como lo usamos nosotros o como lo usan las personas. Y tengo la esperanza de conseguir un trabajo. Eso no es algo certero, es una posibilidad. Tengo la esperanza de que no llueva y que podamos hacer tal cosa. No, cuando la Biblia habla de esperanza, en este sentido está hablando de algo certero, sin lugar a dudas. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Y cómo fue que lo hizo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos. O sea, tenemos reservado en el cielo para nosotros una herencia que es incorruptible, que no se echa a perder, que no se marchita. Hacia allá vamos, esa es nuestra patria celestial. ¿Por qué? Porque se nos imputó justicia, porque somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo. ¿Y cómo ocurrió todo eso? Mediante la resurrección de Cristo. Si Cristo quedaba en la tumba, no éramos nueva criatura y no había esperanza de ir al cielo. Había solamente algo que nos esperaba y era el infierno. 1 Corintios 15, 14, Pablo dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. ¿Para qué vamos a predicar? No tiene sentido si no resucitó. Y vana también es nuestra fe. O sea, no tiene sentido nuestra fe. Estamos creyendo en un muerto. Un muerto no puede dar vida.
Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque estamos diciendo que hay esperanza, que podemos ir al cielo por medio de Cristo, pero si no venció a la muerte, estamos mintiendo. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos, como dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. Pero porque resucitó, hay esperanza. Somos nueva criatura. La resurrección fue el sello definitivo de aprobación del Padre sobre el Hijo, ¿no? El componente final, podemos decir, de la provisión de salvación para todos aquellos que confían en Él. La resurrección certifica que Jesús es el Mesías, el único Salvador, el soberano, el que es libre de pecado. El corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Pablo ahí en 1 Corintios habla en 2 versículos de manera encapsulada qué es el Evangelio. Obviamente hay que explicarlo, pero él dice que es la muerte, sepultura y resurrección. Observen, 1 Corintios capítulo, yo se los leo, capítulo 15, 1 Corintios, versos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Porque nosotros necesitamos un Salvador que nos salve de nuestros pecados que nos llevan al infierno. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Entonces por eso es un Salvador, porque murió por nuestros pecados, pero no quedó en la tumba, resucitó. Entonces ese es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Obviamente hay que explicar qué significa muerte, quién es el que murió, por qué murió, fue sepultado y resucitó, por qué resucitó, qué significa. Pero cuando entendemos muerte, sepultura y resurrección, entonces se nos imputa la justicia que Él consiguió en la cruz para nosotros. Aparte de la resurrección de Jesús, no podría haber conquistado la muerte, el infierno y el pecado. Estaríamos siendo esclavos del pecado, camino al infierno con temor a la muerte. Si Cristo no resucitó, no venció la muerte, no venció el pecado, y nosotros no somos más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Somos más que vencedores por aquel que venció. Nosotros necesitamos ser perdonados de los pecados. Él murió, fue sepultado y resucitó. Dice Juan 14:19, un poco más de tiempo, dice Jesús, y el mundo no me verá más. Le está hablando a sus discípulos, y lo podemos aplicar a nosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Antes de ir a la cruz, Acuérdense, Juan 14, está el día a horas de ir a la cruz. ¿Se acuerdan? Juan 13, 14, 15, 16, 17 es antes, la noche antes de ir a la cruz. Y le está diciendo a sus discípulos, Judas ya no está, a los 11 discípulos suyos, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero si vas a morir en un tiempito, pero voy a resucitar. Y porque yo vivo, ustedes que creen en mí también van a vivir. En Hechos 5:30 dice la Biblia, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole de una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Por qué Israel puede tener arrepentimiento y perdón? Porque Él resucitó. Si no, no hay manera de encontrar salvación. Tenemos que creer en la obra completa. Él resucitó. Pero fíjense verso 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y después dice, resucitado por causa de nuestra justificación. Tenemos que creer que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Noten que dice, fue entregado. No dice se entregó, aunque sabemos por otros versículos que Él también puso su vida. Pero dice fue entregado. ¿Quién lo entregó? Después seguimos leyendo y llegamos a Romanos 8, verso 32, y dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, Él, el Padre, lo dio por nosotros. El Padre lo dio por nosotros. Fue entregado.
ese cordero que estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero que se empieza de alguna manera a ir revelando cómo tiene que ser, cómo se tienen que hacer las cosas para después que llegue el momento en que Él venga. Ahí ya en Génesis 3, Adán y Eva pecan y Dios los sale a buscar y los cubre con piel, lo cual implica que hubo la muerte de un inocente, murió un animal, tendrían que haber muerto Adán y Eva, pero Adán y Eva no murieron, murió un animal, hubo derramamiento de sangre. Murió un inocente, hubo derramamiento de sangre. Y después comenzamos a ver que la Biblia va avanzando y después llegamos a Éxodo y bueno, conocemos la historia. Dios saca a Israel de Egipto, les dice cómo tienen que construir el tabernáculo, Dios va a estar entre ellos y después llegamos a Levítico y Dios les da una serie de ofrendas, cómo debían acercarse y ahí comienza toda la serie de ofrendas de manera organizada, digamos, aunque antes también había, de manera de sacerdotal, podemos decir, Job, que es antes de eso, pero comienza a haber siempre derramamiento de sangre, la muerte de un animal inocente para cubrir los pecados de Israel. Entonces cuando viene el Nuevo Testamento, Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a ser entregado por nuestras transgresiones, para quitar el pecado del mundo. Porque Hebreos nos dice que la sangre de los machos no puede a nosotros quitar nuestros pecados, porque nosotros no somos toros, somos personas, y una persona tenía que morir como sustituto. Los animales mostraban, apuntaban, era sombra de lo que había de venir. Entonces tenía que morir un hombre, pero un hombre perfecto, y no hay. Entonces, Dios es perfecto, pero Dios no es hombre. Sin dejar de ser Dios, se tuvo que hacer hombre para ir a la cruz y ser ese cordero que muere en lugar de, dice allí, por nuestras transgresiones murió. Entonces, es entregado Jesús. El Padre lo entrega por amor a nosotros. De tal manera amó Dios, y ahí puedes poner tu nombre, de tal manera amó Dios y hacerlo personal y poner tu nombre, que dio a su Hijo unigénito. Pero no tenemos que pensar como que Dios nos ama tanto y da a Jesús y Jesús viene como obligado. Porque la Biblia nos dice que yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y yo doy mi vida por mis ovejas. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Un amigo da su vida, ¿no? Por sus amigos, dice ahí en Juan 15:13. Entonces Dios, el perfecto Dios, se hizo hombre para morir por nuestras transgresiones, por nuestra rebeldía. Y dice ahí en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Otra vez dice resucitado, ya explicó arriba que Dios lo levantó. Pero otra vez vuelve a decir, y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Por qué Pablo lo vuelve a decir? Para que entendamos que lo que Cristo hizo en la cruz culmina con la resurrección y eso es suficiente. Eso es lo que tenemos que creer para que Dios nos impute su justicia. No hay que agregarle nada. Eso es todo lo que hay que creer. Otra vez, 1 Corintios 15, 3 y 5. Está escrito, este es el evangelio que yo predico, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso fue lo que pasó, eso es todo lo que hay que creer. Noten ahí en capítulo 5, en el verso 9, 5:9 de Romanos, dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿no? Dice así. ¿Por qué fuimos justificados? Por su sangre, por el sacrificio, que fue nuestro lugar. Pero ¿qué pasaba si Él quedaba en la tumba? No servía, pero Él resucitó. Entonces, obviamente somos justificados por lo que Él hizo en la cruz, pero todo lo que Él hizo en la cruz, resucitando en la tumba, su sangre derramada en la cruz, juntamente con la resurrección,
De esa manera, si creemos en eso, entonces se nos imputa la justicia de Dios a nosotros. De otra manera no. Jesús antes de morir, Él dijo, siempre lo repetimos, consumado es. La cuenta, y ahí pone tu nombre, fue casi pagada. Fue el 99% pagada. Consumado es. La cuenta fue totalmente pagada. Pero si Él se quedaba en la tumba, resucitó. Entonces, Él fue resucitado para nuestra justificación. Todo lo que Él hizo es suficiente, es completo, no hay que agregarle nada. No es Cristo más, como decían los judaizantes, algunas obras. O como estamos viendo en Colosenses, Cristo, pero no es suficiente Cristo. Sí, es suficiente. Es lo que hizo Cristo, nada más. Tenemos que creer como creyó el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz fue al cielo, ¿por qué? Porque creyó en Jesús. Y creyó que Él iba a resucitar, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si está muriendo en debilidad, está creyendo que Jesús es Dios, en primer lugar, porque le dice a su compañero, ningún mal hizo, es Dios. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, está creyendo que es un rey, que tiene un reino. Y está creyendo que va a resucitar porque le dice, acuérdate de mí cuando. O sea, vas a vencer a la muerte. ¿Y Jesús qué le dijo? Bueno, lástima que estás muriendo porque tendrías que hacer algo más. Tendrías que ir a la iglesia, bautizarte, hacer un curso de discipulado para ser salvo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El pecado de este hombre fue imputado en Jesús. Jesús recibió el castigo que este hombre merecía en el infierno y la justicia que Cristo consiguió al resucitar se le imputó a este hombre y este hombre está en el cielo. Igual que Abraham, igual que nosotros, si creemos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que creer para que Dios atribuya su justicia al hombre? Hay que creer en el Dios de la Biblia, hay que creer que Jesús es el Señor, ¿no? Someternos a su señorío, y hay que creer en la obra completa que Dios hizo para nosotros. Hay que creer que Cristo resucitó, hay que creer que murió por nuestros pecados, hay que creer que su obra, la resurrección, no hay que agregarle nada, solo en eso. ¿Sí? Y si creemos en eso, tenemos la justicia de Dios. Eso es gracia. Ahora, no podemos llegar a razonar de esta manera, o alguien no puede llegar a razonar de esta manera. Bueno, entonces creo lo que me está diciendo, creo en Dios, creo en el Dios de la Biblia, creo en Jesús, que es el Señor, y creo en todo lo que Jesús hizo, muerte, sepultura y resurrección, que murió por mis pecados, creo. Entonces me quedo pancho, ¿sí? Listo, y espero el día que me toque morir y me voy al cielo. Bueno, si alguien piensa de esa manera, no está creyendo. No está creyendo. Cuando nosotros hablamos de creer, el concepto en la Biblia es inseparable de obediencia. Es inseparable. Fíjense, Juan 3:36. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Unos 20 versículos más adelante, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, ¿no? Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, como estamos explicando, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, podemos decir, se le ha imputado la justicia. Pero, el que no dice el que no cree, dice el que no obedece, mostrando que creer es sinónimo de obedecer, que el que cree obedece, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Entonces, el que cree, como nosotros explicamos, Dios le ha imputado la justicia. Y la evidencia de que eso pasó es que vive en obediencia. No de manera perfecta, porque Abraham no fue perfecto. De hecho, se mandó varias macanas que quedaron registradas.
Pero así es la vida de un creyente, ¿no? 3 pasos para adelante, 1 para atrás, 4 para adelante, 2 para atrás, pero vamos avanzando. Ha comenzado ese proceso de santificación. Somos salvos por gracia, y alguien que ha sido salvado por gracia, no por obras, después se evidencia haciendo obras, las cuales Dios preparó de antemano y las cuales Dios lo impulsa a que viva de esa manera. Entonces, tenemos que creer en Dios, en Jesús como Señor, sometiéndonos a Él, porque obviamente entendimos que su obra completa fue para nosotros, y si eso ocurre, la realidad de la que fuimos justificados se hará evidente en nuestra obediencia. Entonces, espero que al explicar esto cada uno nos hayamos examinado, nos continuemos examinando si realmente la justicia de Dios se nos ha imputado, si hemos sido declarados justos en Dios. Y si hay alguien que no ha sido, que está entendiendo, que entendió ahora, o mira su vida y dice, no, yo me parece que he creído intelectualmente, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para salvación. Al que a mí viene no le echo fuera, pero el requisito es arrepentirte de tus pecados, como una moneda que tiene 2 caras. Arrepentirte de tus pecados y cree en Jesús, en el que murió, en Dios hombre, que murió en la cruz para salvarte, murió por tus pecados y resucitó para darte la justicia. Al que no conoció pecado, dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Lo trató como un pecador. No se convirtió en pecador, lo trató como si fuese yo. Y lo castigó como si fuese yo. ¿Para qué hizo eso? Para que la justicia que Él consiguió al pagar y resucitar se me aplique a mí. Pero ¿cuándo se me aplica? Cuando yo me arrepiento de mis pecados creyendo en su obra completa que Dios el Padre hizo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Evangelio, gracias por la justificación por la fe de Dios. Gracias porque es por gracia, porque si el Hijo no venía, si este plan perfecto, maravilloso, no se hubiese llevado a cabo, lo único que podríamos esperar es la muerte eterna. Pero tenemos esperanza porque tú eres un Dios, el Dios verdadero, el Dios que se revela, el Dios que se nos ha revelado. Creemos en tu Hijo, Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se ha humanado para poder morir en esa cruz por nuestras transgresiones y saldar la deuda completamente. Y la evidencia de eso es la resurrección. Padre, te quedaste satisfecho en lo que hizo tu Hijo y nosotros lo creemos de todo corazón. Por eso estamos seguros que esa justicia que Él consiguió, que no depende de nosotros, se nos ha aplicado. Y te pido, por favor, si hay alguien que no ha entendido o que está entendiendo, que obres, Dios, para salvación. Y que los que ya somos y que ya hemos entendido, por tú nos has abierto los ojos antes, queremos ser agradecidos, Dios, y adorarte en nuestro corazón y recordar a través de los símbolos esta maravillosa obra que hiciste a nuestro favor, Dios. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.